segundo día de diciembre de un año en el que un cultivador de cacahuates de Georgia hacía negocios en la Casa Blanca, uno de los hoteles de veraneo más importantes de Colorado ardió hasta los cimientos. El Overlook fue declarado siniestro total. Tras una investigación, el jefe de bomberos del condado de Jicarilla dictaminó que la causa había sido una caldera defectuosa. En el hotel, que permanecía cerrado en invierno, solo se hallaban presentes 4 personas cuando ocurrió el accidente. Sobrevivieron 3. El vigilante de invierno, John Torrance, murió en el infructuoso y heroico intento de reducir la presión de vapor en la caldera, que había alcanzado niveles desastrosamente altos debido a una válvula de seguridad inoperante. 2 de los supervivientes fueron la mujer del vigilante y su hijo. El tercero fue el chef del Overlook, Richard Halloran, que había dejado su trabajo estacional en Florida para ir a ver a los Torrance porque, según sus propias palabras, había tenido una poderosa corazonada de que la familia se hallaba en problemas. Los 2 supervivientes adultos resultaron gravemente heridos en la explosión. Solo el niño salió ileso, físicamente, al menos. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a El Rincón de mis Cronopios. El día de hoy voy a reseñar una de las secuelas mejor logradas del maestro Stephen King, una secuela de la ya consagrada novela El Resplandor. Son exactamente 600 páginas de una novela que no tiene desperdicio. Aprendí un montón con esta novela, desde cómo viven las personas en caravanas rodantes en los Estados Unidos, cómo es el paso entre la vida y la muerte en una residencia de ancianos. Aprendí que todas las personas tenemos cierto brillo o cierto resplandor, ciertas características especiales que nos hacen o nos harían un banquete exquisito para estos vampiros energéticos de los que trata esta novela. Aprendí cómo un adicto al alcohol vive y cómo toca fondo de maneras desesperantes, y cómo es decisión de ellos, mediante los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, salir o no salir a flote. Entonces, de esto va la historia, de esto y mucho más. Vamos a comenzar. Y es que, como siempre, el maestro King aborda una infinidad de temas y no decepciona. Yo creo que quien siga creyendo que las historias de terror son solo para entretener, para asustar, yo creo que no se ha topado aún con la historia o con una historia que aborde un poquito más allá, que explore un poco más allá, más a fondo, los rincones más perversos, los rincones más oscuros del ser humano. Y yo creo que el maestro King lo sabe hacer y siempre lo ha sabido hacer. Y yo creo que el miedo, los fantasmas, los vampiros, los hombres lobos solo son la cereza del pastel que adorna los temas de adicción, los temas de corrupción, los temas de la infancia, los temas de la amistad, los temas de las capacidades distintas de los seres humanos, que este es un tema siempre latente en la literatura de King. Y bien, vamos a comenzar. ¿De qué va la novela? La novela se divide en 5 partes con una serie de subcapítulos numerados, como la acostumbra el maestro Stephen King. Bien, todo comienza con Dan Torrance, aquel pequeño niño que quiso ser asesinado por su padre dentro del hotel Overlook. Aquel niño con aquella capacidad psíquica de ver fantasmas, de tener poderes de telequinesis, poder predecir los acontecimientos futuros. Al parecer, gracias a la ayuda de aquel cocinero que ya conocimos en la primera parte del Resplandor, ha logrado meter dentro de una especie de caja de seguridad dentro de su cabeza. Él le ha ayudado cómo encerrar los fantasmas de la infancia, cómo dejarlo atrás. Esto, y a la vez la bebida, la adicción a las drogas, es lo que a Dan lo ha mantenido a flote durante todo este tiempo. Sin embargo, esto ha tenido consecuencias desastrosas en su vida, pues es un alcohólico que anda de lugar en lugar, no tiene trabajo, es desempleado y siempre anda consiguiendo unas cuantas monedas para comprar su siguiente bebida. Pero pasa algo que es lo que marca a Dan, lo que lo hace hacer una pausa en su vida. En una ocasión, Dan pasa la noche con una chica y por la mañana, mientras ella duerme profundamente ebria y drogada, Dan intenta robarle, creo que $5 de su billetera, que es todo lo que tiene para sobrevivir la mujer en cuestión. Y es ahí cuando aparece un pequeño bebé de 1 año o 1 año y medio de edad, apenas camina, en pañales, todo sucio, que intenta tomar o probar una bolsa de cocaína que yace sobre una mesita pensando que es azúcar. ¡Azúcar! Dice el bebé, y este acontecimiento perseguirá a Dan a lo largo de la novela, lo atormentará, pero a la vez lo hará tocar fondo y darse cuenta de que tiene que darle un sentido nuevo a su vida. Y es así como emprende un viaje, emprende el camino del héroe, como ya lo plantea Joseph Campbell, y se va a New Hampshire. Ahí conocerá a Bill. Bill es un hombre de mantenimiento de un pequeño parque en esa localidad, con el cual Dan trabará una muy buena amistad, a la vez
Bill lo ayudará a conseguir un empleo. Este empleo será en una residencia de ancianos en la cual Dan hará uso de su don para hacer pasar a los ancianos que ya están a punto de morir, de pasar el umbral entre la vida y la muerte, de hacerlos que se despidan de este mundo sin dolor, sin miedo, y gracias a las capacidades psíquicas de Dan, esos ancianos lograrán pasar de manera tranquila. Claro que Dan se encontrará con cosas oscuras, con ancianos que lo harán atormentarse también. Para esto Dan tendrá la ayuda de un gato que vive en esta residencia de ancianos, que también tiene cierto don. Este gato entra en la habitación del anciano que él ya sabe que va a morir, se recuesta en las piernas y es ahí cuando Dan sabe que debe entrar en acción y hacer su trabajo. Bien, hasta aquí todo va bien con Dan, parece que ya tiene un nuevo rumbo en su vida, parece que ya tiene sentido, ya tiene una misión en este mundo, pero a la par, una secta de vampiros energéticos que se hacen llamar el Nudo Verdadero y están liderados principalmente por Papá Cuervo y por Rose la Chistera o Rose the Hat, una de las villanas mejor logradas de King en mi opinión, estarán en busca de niños que posean un poco de resplandor, siquiera un brillo, un destello, es decir, niños que predigan qué canción va a sonar en la radio cuando la van a encender, niños que sepan qué hora es sin siquiera consultar el reloj, niños que sepan que el teléfono va a sonar antes de que suene. Y es aquí cuando King nos envuelve y nos hace sentir empáticos con la historia, nos hacen creer que nosotros también tenemos un leve resplandor al predecir ciertos acontecimientos en el día. Así es que estos vampiros energéticos, que como ya les digo se hacen llamar el Nudo Verdadero, estarán cazando niños para extraerles por medio de la boca un halo, esa energía especial que a ellos los hará sobrevivir a través de los tiempos, como los vampiros, claro, eternamente, generación tras generación, absorberán y torturarán a los niños cuando les sacan este resplandor por la boca y lo guardarán en una especie de tubos de ensayo que ellos tomarán a dosis cada vez que se sientan enfermos, cada vez que se sientan débiles. Al parecer, cada vez hay menos niños con esta capacidad o cada vez ellos tienen menos poder para detectarlos e ir tras ellos. En una ocasión se encuentran a un niño, creo que entre un campo de cultivo, lo secuestran, le extraen el resplandor o el brillo, el destello, su energía, pero este niño está enfermo de sarampión. Entonces ellos, al absorber el halo de los tubitos, empiezan a enfermar y empiezan a fallecer. Entonces es aquí cuando están totalmente desesperados. Rose the Hat o Rose la Chistera usará todo su poder para detectar a alguien y encontrará a alguien. Ese alguien es Abra Stone, una niña que nació casi 11 años antes de que Dan viniera a trabajar a esta unidad de cuidado de ancianos. Y para ese entonces Dan ya había detectado que alguien había nacido. Dan detectaba por medio de su mente que alguien tan poderoso o más poderoso que él, que poseía un resplandor enorme, había nacido, pero jamás habían tenido contacto hasta el cumpleaños número 10 o número 11 de Abra. Pero no solo Dan la ha detectado, también Rose the Hat la detectó y la ha empezado a atormentar a través de la distancia con sus poderes psíquicos. Abra está totalmente asustada. Dan, que también posee el resplandor, aunque un poco menor que Abra, la contactará y claro que la ayudará. Ahora, ¿qué te puede gustar de la novela? Creo que la novela, a pesar de ser bastante extensa, es muy fluida, está muy bien escrita, está muy bien narrada, y a diferencia de su antecesora, El Resplandor, es más rápida, no es tan pesada, y esto no quiere decir que El Resplandor sea una mala novela, pero esta sí es un poco más ligera. Punto número 2. ¿Qué más te puede gustar? Está recargada de referencias a la obra de Stephen King. Esto los amantes de Stephen saben que siempre se agradece porque tiene conexiones con otras historias, cita novelas como Salem Slot, hace guiños a Pennywise, a la novela de It, hace guiños al payaso, aparece un payaso en la historia y bueno, nos hace recordar al buen Pennywise. También hace referencia a una obra de Joe Hill, Nosferatu. Yo creo que no son tanto referencias que sea indispensable leer aquellas obras, pero sí son pequeños guiños que siempre nos sacarán una buena sonrisa y una gran satisfacción. Otro punto es que contiene referencias a la cultura pop, cita a la obra de Hamlet, cita a la obra de Allan Poe, tiene acontecimientos mezclados reales que te hacen sentirla como algo que puede pasar, como algo que es posible. Por ahí se menciona cuando Abra tiene algunos meses de edad, una noche enferma de fiebre,
y al siguiente día la llevan al pediatra. Y ese día, precisamente por la mañana, ocurren los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, que es cuando se derriban las Torres Gemelas. Así es que King, como siempre, mezcla realidad con ficción y te hace sentir que estás en una historia que puede ser real, que puede suceder. Otro punto a favor son los personajes. Yo creo que esta novela contiene personajes emblemáticos que pasarán a la historia del maestro. Contiene una de las mejores villanas, Rose the Hat, Rose la Chistera, que se le llama así por siempre traer un sombrero de copa alta. Contiene pues a Danny Torrance, que era un personaje ya consagrado de la literatura de King. A Abra Stone, una niña muy bien lograda, una niña que posee un resplandor enorme, pero Rose la Chistera sin duda se lleva la novela. Una mujer seductora, una mujer bella que a la vez es capaz de torturar niños con tal de ser eterna. Y otro punto que sin duda es que nos hace saber qué pasó con Danny Torrance, qué pasó con aquel niño que en la primera parte de la historia no terminó nada bien. Ahora vamos con qué no te puede gustar de la novela. Esto yo lo veo como una discusión. Para mí las descripciones de King no se me hacen pesadas, al contrario, me hacen volar la imaginación, me hacen imaginarme las cosas más reales, más tangibles. Sin embargo, hay personas a las que no les gusta. Podría parecer que hay capítulos o subcapítulos enteros en los que solo se pasa describiendo lo de la caravana rodante, del cómo viven, la estancia de Dan en la residencia, la amistad que traba con Bill, y parece que no pasa nada en la historia, pero yo creo que estas descripciones son siempre amenas y siempre se le agradecen al maestro. Sin embargo, como les digo, si no estás acostumbrado a tanta descripción y lo que quieres es acción que vaya directo al punto, pues entonces se te hará un poquito pesada. En ciertas partes, como les digo, no es El Resplandor, es más fluida, pero aún así, pues tiene esta parte. Punto número 2, ¿qué no te puede gustar de esta novela o qué te puede dificultar la lectura? Pues que primero hay que leer El Resplandor, porque hay algunas referencias a esta historia. Claro que se puede disfrutar aún así. Yo confieso que la leí antes de leer El Resplandor. ¿Por qué? Porque ya le traía muchas ganas a la lectura de este libro. Yo lo veía en las estanterías y no lo compré en su estreno precisamente. Lo compré creo que al año o 2 años después y yo no pude aguantar más. Yo no había leído El Resplandor, tenía que leerme esta. Pero bueno, me di cuenta de que sí habría que leer un poquito antes la antecesora. Y 3, ¿qué más no te puede gustar? Pues lo de siempre. Una novela con un final kingiano, como le he decidido llamar, que te mantiene al borde durante toda la historia y que al final tiene una conclusión muy apresurada. Yo pienso que lo pudo haber resuelto de una manera mejor. La batalla final es buena, pero yo creo que pudo haber un poquito más de acción. ¿Sí? Casi son unas cuantas páginas en las que King resuelve esto. Y bueno, si me leí 600 páginas, que claro que se disfrutan enormemente, pero el final, ya saben los fans de King, siempre yo creo que hay que tener la mentalidad de que lo que importa es el camino y no el destino. Y por último, ¿recomiendo leer Doctor Sueño? Sí, pero antes, como les digo, hay que leerse El Resplandor. Sí, si eres fan de Stephen King, es una lectura obligada. Ya viene el estreno este viernes, la adaptación cinematográfica. Si quieres leerla antes, si quieres leerla después. En lo personal, si yo veo la película antes que el libro, lo disfruto porque en la película estoy pensando, ¿cómo pondría King o cómo pondría este autor en letras lo que está pasando ahí? Para mí, que me gusta escribir, siempre es grato ver una escena y después ver en el libro cómo el autor la plasma. Eso es satisfactorio, pero eso ya es decisión de cada quien. Sí te la recomiendo también porque encontrarás referencias a la obra del autor, lo cual siempre, siempre se agradece. Y sí, porque así estarás empapado de una novela importante rumbo al camino a la saga de la Torre Oscura. Así es que esta es mi reseña por el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Espero que vayan al estreno este viernes. Yo estaré ahí, no sé si a la medianoche o hasta el siguiente día, pero de que voy esta semana, voy. No puedo esperar más porque es una novela que, como les dije, significa mucho para mí. Esperé mucho a tenerla, esperé mucho a leerla y cuando la tuve en mis manos la verdad es que la disfruté bastante. Quiero ver ahora cómo la adaptan. Se dice, las primeras críticas, que es una de las mejores adaptaciones de Stephen King. Stephen, no he leído su veredicto. Stephen siempre dice que todo está bueno, lo de él. Pero la crítica tiene mucho peso y lo que se está diciendo es que es una excelente película. Tiene buenos actores y bueno, habrá que ver. He visto algunos cortos y veo que pasan escenas de
de la primera película de Kubrick, El Resplandor. Esto en realidad no sucede en el libro. Dan no vuelve por completo al Overlook, ¿sí? Vuelve en su mente y en alguna parte de la novela sí que está ahí, pero habrá que ver cómo lo plantean en la película. Amigos, esta es mi reseña, espero que le den like, que compartan si les ha gustado, nos vemos la próxima, esperen un audiocuento, espero subirlo este jueves, hoy este martes cambié, hoy es martes de audiocuento, sin embargo subiré esta reseña y el jueves sí que voy a grabar un audiocuento, algo de Neil Gaiman que leí hace poco en un libro que me han obsequiado y bueno, esperen el jueves sin falta. Adiós.